Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura de Gálatas. Habíamos llegado hasta el versículo 5, parte del versículo 5. Vamos a continuar ahora desde el 5 hasta el 10 del capítulo 2. El 5 terminaba diciendo: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, como también procuré con diligencia hacer. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Bendícenos ahora y guíanos a través de tu palabra y enséñanos, porque te necesitamos, te necesitamos. Bien, y seguimos enmarcado en esta defensa férrea que Pablo hace del Evangelio, del verdadero Evangelio, que ya tan temprano, como es en el año más o menos 49, que fue que se escribió esta epístola, o sea, ¿cuánto habían pasado? 16 años de que Jesús había resucitado y había ascendido, ya en las iglesias había este tipo de cosas. Y en esos tiempos dicen, ay, en la iglesia hay mucha hipocresía. Bueno, ya en la iglesia en el año 49 ya había falsa doctrina, ya había hipocresía, ya había... O sea, es algo que está enquistado en todo grupo humano, también en la iglesia. ¿Por qué? Porque no todos son de Cristo, porque como dice el mismo Señor y Pablo, no es de todos la fe. Y en todo grupo humano, a veces más, a veces menos, en los tiempos en que la iglesia fue perseguida, menos, porque nadie se iba a arriesgar a morir en boca de los leones por predicar una falsa doctrina. Pero como en esta época en donde es prácticamente gratis, y no solamente que es gratis, sino que es beneficiosamente en el ámbito económico, se predica la falsa doctrina, como pasaba ya en los tiempos de Pablo, de manera que nada hay nuevo debajo del sol y seguimos viendo esto. Pasado también en Israel, y bueno, pasó en los más altos niveles en Israel, cuando el rey Jeroboam, por fines políticos, hizo 2 becerros de oro, puso uno en Dan, otro en Betel, para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén, sino que se quedara en el reino del norte, y también hizo tropezar a Israel en eso. O sea, hubo muchas y había muchos que se infiltraban, como habíamos visto en el capítulo 4, en el versículo 4, perdón, dice: y esto a pesar de los hermanos que se introducían a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. De manera que siempre habrá quienes estén dentro de la iglesia, dentro de los grupos, de todo grupo social, pero en la iglesia es lo que nos incumbe a nosotros. Y en este caso Pablo dice que tienen una específica meta, que es reducirnos a esclavitud, tratar de sacarnos de la libertad a la que Cristo nos llamó y la libertad en la que podemos vivir, y llevarnos nuevamente a servidumbre. Quizás no la servidumbre anterior, quizás no la servidumbre a algún determinado tipo de pecado, sino la servidumbre a una doctrina falsa de las cuales hoy abundan. Doctrinas todas que dicen ser verdaderas, ¿sí? Doctrinas todas que dicen ser inspiradas por revelaciones especiales de Dios, que dicen ser inspiradas por el mismo Dios, algunas dicen ser inspiradas por ángeles, ¿sí? Como los
santos de los últimos días, los mormones, que dicen, tal Smith dijo que en un momento un ángel le dio unas gafas especiales para leer unas tablas de oro en las cuales él pudo leer gracias a esos anteojos y fundar la religión mormona. Y así mucho, eso digamos es un extremo, pero hay otros que dicen no, porque Dios me reveló tal cosa y empiezan con distintas doctrinas, desde revelaciones de la venida de Cristo hasta revelaciones de que todo nos tiene que ir bien y está todo bien, todo tipo de cuestiones. ¿Y ellos qué quieren hacer? ¿Qué quiere el falso maestro? ¿Qué quiere el enemigo de nuestras almas a través de esos falsos maestros? Reducirnos a servidumbre. Reducirnos a servidumbre. Y cuando ingresan dentro de la iglesia, esa es la meta de la falsa doctrina, reducir a servidumbre al pueblo de Dios. Y dice Pablo, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Ni por un momento, ni lo pensó, ni se paró a ver qué tiene de bueno. Mira, esto suena bien, esto parece una buena enseñanza, vamos. No, Pablo directamente ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía bien en claro que la palabra de Dios es la única regla, nuestra regla de fe y conducta. Y no nos podemos ir de la palabra de Dios. Una palabra de Dios que, como sabemos, no puede ser tomada suelta, ¿sí? Bien se dice que un texto sin contexto suele ser un pretexto, y a veces un pretexto para una falsa doctrina. Por lo general, un pretexto para una falsa doctrina. Entonces, es necesario leer la Biblia y entender toda la Biblia y cada texto en función del contexto anterior, posterior y el contexto general de toda la Biblia. Por eso es que intentamos leer la Biblia en ese sentido, dentro de su contexto inmediato, mediato y dentro del contexto general de toda la Escritura. ¿Para qué? Porque hay muchos que dicen nosotros leemos la Biblia, nosotros les predicamos la Biblia. Claro, leen un versículo y después divagan acerca de cuestiones que por ahí ni tienen que ver con ese versículo, pero leyeron un versículo, le dieron un toque bíblico, un toque de versículo. Y siguen predicando falsas doctrinas. Así que bueno, Pablo dice, no, ni por un momento accedimos a someternos. Y esto es algo muy usual hoy en día, en donde se ha difundido una falsa doctrina o la falsa doctrina de la cobertura, ¿sí? Algunos dicen, ¿a qué iglesia? ¿A tal cosa? Ay, ¿qué cobertura tiene esa iglesia? ¿Qué pastor importante los cubre a ustedes? ¿Qué pastor importante digamos que los acobija? ¿O qué pastor importante los avala? Como si eso fuera necesario. Una doctrina evidentemente que no es bíblica. No es bíblica. Lo que pasa es que hay muchos ministerios, muchas denominaciones también, que ofrecen a muchas personas, a veces a pastores, dinero, casa, auto, para sumarse a su cobertura. Entonces ya quedan inmediatamente sujetos a ese ministerio. Lo cual no está en la palabra de Dios, no es bíblico. No es absolutamente para nada bíblico, pero eso está sucediendo. Y a veces hay personas con las cuales hablamos que dicen, no, vos tenés que estar bajo una determinada cobertura. Y a veces, claro, suena razonable, pero Pablo no enseña eso, nos enseña que nosotros no debemos ni por un momento considerar someternos a ese tipo de enseñanza. Nos enseña que somos libres en Cristo. También nos dice que no usemos esa libertad como excusa para el libertinaje, ¿sí? Sino que la usemos esa libertad para adorar a Dios, buscar en su palabra y seguir su palabra. Y toda búsqueda sincera de su palabra, como el Señor dice, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Toda búsqueda sincera de su palabra termina bien, termina con el hallazgo de su palabra. Pero
lamentablemente a veces las búsquedas no son tan sinceras de la palabra de Dios, por lo cual no terminan en el hallazgo de la palabra de Dios. Y someterse a ese tipo de falsas doctrinas, someterse a ese tipo de pastores, de líderes, de apóstoles, de profetas, de evangelistas, someterse a una doctrina no bíblica o someterse no bíblicamente a una doctrina es muy peligroso, porque puede generar abusos como ha generado, ¿sí? Hemos sido lamentablemente testigos de personas que entregan sus propiedades a pastores, entregan sus propiedades y se quedan sin nada y son despojados, tal como pasaba en los tiempos de Jesús, tanto que Jesús lo dice, ustedes despojan a las viudas, despojan, se hacen los espirituales, le decía a los fariseos, y despojan a las viudas, y despojan al pobre, y despojan a las ancianas, y despojan a aquel que tiene necesidad. Hoy en estos tiempos ese tipo de cosas puede generar ese tipo de abusos. También generan un control excesivo de las personas que deben estar controladas por el Espíritu Santo, que deben tener la independencia suficiente para decir, esto la verdad, no, yo no lo veo en la Biblia. Y tener la libertad de ir a decirle a cualquier persona que lo haya dicho, decirle, a ver, hablemoslo y decime, ¿dónde está esto en la Biblia? Porque yo la verdad no lo encuentro, yo no lo veo. Sin tener que recibir de esa persona, estás rebelándote contra el gran apóstol y gran siervo de Dios, y entonces vas a sufrir las consecuencias, como suele pasar lamentablemente. Sin embargo, Pablo no seguía este tipo de cosas y aconsejaba no hacerlo, ni por un momento accedimos a someternos a semejantes cosas. Tanto es así que le dice a los Efesios, en Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Luego habla de las casadas, de los hijos, de los hombres, de cómo se manifiesta la igualdad de todos delante de Dios, como también lo dice a los Corintios, porque en el Señor no hay judío ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita. O sea, todos somos iguales en la presencia del Señor. Dice que nos tenemos que someter los unos a los otros. No hay jerarquías en el pueblo de Dios y el líder está sujeto a ser observado por los demás miembros de la iglesia. A veces uno tiene esa forma de hablar, decir el pastor y los miembros, siendo que todos somos iguales. Existe esa idea de que existe un clero y existen los laicos. Existen los clérigos, existen los laicos y hay diferencia entre ellos. En el Señor no existe esa diferencia. Y el Señor dice que nos tenemos que someter. ¿Por qué? Unos a otros. Porque sometiéndonos unos a otros nos lleva a confiar el uno en el otro, a buscar en la palabra de Dios, a revisar en la palabra de Dios, a indagar juntos en la palabra de Dios, para aprender juntos la palabra de Dios. Y Pablo se los está diciendo a los Gálatas, porque los Gálatas estaban viniendo estos falsos maestros que les decían cualquier cosa, y los Gálatas se lo estaban creyendo. Estaban diciendo, sí, tienes razón, mira. Pero no estaban haciendo esto que hacían los cristianos de Berea, decir, che, ¿qué te parece lo que dijo este tipo? ¿Es correcto, no es correcto? Y a mí me parece que sí, a mí me parece que no. Y si alguien iba y le decía a ellos, mira, me parece que lo que está diciendo está equivocado, decían, no, nosotros venimos de parte de los apóstoles de Jerusalén. Nosotros venimos con peso específico. Y era mentira, y no era así. Entonces, Pablo
Ya le dijo también a los efesios directamente, sométanse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Y someteos los unos al otro en el amor de Dios. En el amor de Dios. Lógicamente, eso va a generar, a veces genera un estado de asamblea, como dicen algunos, lo cual no está mal, porque la Iglesia debe, como comunidad hermenéutica, la Iglesia es la comunidad que interpreta las Escrituras. Las Escrituras, como también dice Pedro, no son de interpretación privada. No son de interpretación privada. No es un genio teólogo que estando en su habitación recibe una iluminación especial de interpretación de las Escrituras y dice esto es así y de ahora en adelante todos vamos a hacer esto. No, las Escrituras no son de interpretación privada, sino que Dios da a la Iglesia, al conjunto de santos en Cristo congregados, esta interpretación. ¿Y por qué? Porque, como le dijo también Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 2.5, 1 de Timoteo 2.5, dice, porque mediadores hay uno solo, dice, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. No hay nadie más. No hay nadie entre Jesús y yo. No hay nadie entre Jesús y Dios. No hay nadie entre que me pueda ministrar o pueda decir yo voy a ser tu vicario. Yo voy a ser aquel que te va a interpretar la palabra para que vos no te molestes. Lógicamente eso le da poder sobre mí. Si yo dejo que otra persona interprete la palabra por mí, le da poder sobre mí. Y ese poder puede hacer que me haga creer lo que yo no debo creer y lo que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando ese poder. Y lamentablemente esto que viene desde ya de tiempos antiguos, desde la conformación de la Iglesia católica ya por el 325 con Constantino, en donde todas las prácticas paganas fueron tomadas por el cristianismo de ese entonces, incluso el hecho de que existiera un clero, de que existieran los laicos, que existieran obispos, que existieran vicarios, todo eso fue tomado y trasladado y nos ha quedado a nosotros, aunque somos evangélicos, pero nos hemos quedado con esa reminiscencia de las jerarquías eclesiales que no deben existir porque Pablo no, y la Biblia en general no las establece. Si bien establece y dice, por ejemplo, en Hebreos, obedeced a vuestros pastores porque tienen que dar cuenta, Dios establece funciones dentro de la iglesia. Dios establece funciones dentro de la iglesia. Y a veces funciones que son difíciles. ¿Por qué? Porque hay personas que van a dar cuenta de otras personas. Y no me gustaría estar en sus zapatos, porque es preferible no tener que dar cuenta por nadie, sino por uno mismo. Pero bueno, en estos tiempos muchos se tornan en vicarios, se tornan en los nuevos santos, que ya no están en los altares, ya no les vamos a llevar una vela y le prendemos una vela para pedirles algo, sino que los vamos a ver a la iglesia y nos predican desde un púlpito. Y esos son nuestros nuevos santos. Esos son nuestros nuevos ídolos, esos son nuestros nuevos patrones, santos patronos. ¿Por qué? Porque nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Porque interpretan la Biblia por nosotros y nos dan la interpretación por nosotros. Por eso cada uno debe interpretar la Biblia y poner a juicio de la Escritura todo lo que oye. Aún, lógicamente, lo que se oye acá. Todo lo que se habla se tiene que estar sujeto al juicio de la Escritura, al juicio de la palabra. Entonces, Pablo le decía a los Gálatas, no se no se traguen cualquier cosa que les dicen, vayan a la Escritura. Nosotros no, ni por un momento, ni siquiera lo pensamos
el someternos a este tipo de personas. ¿Por qué? Primero porque este tipo de personas son falsos maestros. Y segundo porque lo que dicen no está en la palabra, no está en la Biblia. Entonces cada cosa tiene que pasar por el tamiz de la palabra de Dios y tiene que pasar por el tamiz de la interpretación que el Espíritu da a la palabra. Y esa interpretación suele estar en la misma Biblia. Versículos que parecen difíciles en un texto nos son aclarados en otro texto. Para eso muchos hermanos han trabajado mucho y han dividido en versículos, algunos le han puesto títulos, pusieron referencias. Si compramos una Biblia, la Reina Valera 60, que es la que me gusta más a mí, van a ver, y en otras también, pero hay referencias abajo que nos llevan a otros pasajes en donde está también el mismo tema y podemos verificar, comprobar, ver qué pasa. Tenemos concordancia en la Biblia. Alguien se tomó el trabajo de ver palabra por palabra y ponerla atrás y mostrarnos en todos los versículos en los cuales está esa palabra. Entonces tenemos herramientas como para no dejarnos convencer. Y como dicen por ahí, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. ¿Sí? Primero, después uno termina poniendo ofrenda, diezmo, sus propiedades. ¿Por qué? Porque el primero te lo regalaron. Y como no tuviste la capacidad, no tuviste el deseo ni las ganas de comprobar si esas cosas eran así, ahora estás comprando lo que debiera ser por gracia. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy atentos en todas estas cosas. Y dicen, ¿por qué? Porque eso es la verdadera buena reputación. La verdadera buena reputación. Entonces dice, el 6 ya bien empezando en lo que veníamos, pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, aquellos que estaban en la palabra, interpretaban la palabra como iglesia y estaban embuidos dentro de la palabra, y ahí dice algo, que acá lo pusieron entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa. Dios no hace acepción de personas, y acá nos da de nuevo una advertencia. Dice, ustedes ven a la gente y dicen, y a veces la juzgan por lo que ven de afuera, o lo que fueron, o lo que vivieron. Pero dice, lo que hayan sido en otro tiempo, dice Pablo, a mí no me importa. Y ya se lo había dicho a los corintios, acerca de ellos mismos, y también a los gálatas seguramente. Si vemos en 1 Corintios 1, desde el 25, dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y esto va de plano en contra muchas tendencias que tenemos. De decir, bueno, esta persona como es famosa, si se convierte va a atraer a más gente. O esta persona es rica, y si se convierte esta persona rica, la iglesia va a ser bendecida, dicen, porque va a traer más dinero. Sin embargo, Pablo dice, ustedes fíjense cómo son ustedes, que ustedes no son ni muchos poderosos, ni muchos sabios, ni muchos ricos. ¿Por qué? Porque Dios a lo vil del mundo escogió, dice el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sin embargo, evidentemente los gálatas estaban mirando otras cosas, estaban mirando, pero viste, este Pedro es un tipo demasiado sanguíneo, se pone violento enseguida, porque ya había tenido un problemita con Pablo y habían discutido un poquito.
habían volado quizás algunos tortazos, como dice. Pero, fíjate sí, este es Santiago, viste, el hermano del Señor, que era un carpintero. ¿Qué puede saber un carpintero de estas cosas? Entonces se fijaban en ese tipo de cosas y Pablo les dice, a mí lo que fueron no me importa. ¿Por qué? Porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar al otro, y lo menospreciado del mundo escogió Dios. O sea, no es lo que es menospreciable. Ven que no dice lo menospreciable del mundo escogió Dios, sino lo menospreciado del mundo, lo que el mundo menosprecia, lo que el mundo dice no sirve, lo que el mundo dice esto no anda, lo que el mundo dice esto es descartable. Eso escoge Dios para avergonzar a lo que cree que es algo, a lo que piensa que es algo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. De manera que no es... Pablo les dice, no miren ustedes a los títulos que tengan, si bien es bueno estudiar y tener títulos, no miren ustedes si tiene plata, si no tiene plata, si tiene dinero o no tiene dinero, no busquen la lógica humana, no busquen la lógica humana en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la lógica humana nos lleva a cometer errores. La lógica humana nos lleva a pensar y a buscar aquello que el mundo no menosprecia. Pero Dios busca lo que el mundo menospreció, ya menospreció. Entonces, cuando seguimos y actuamos con esta lógica humana, seguramente vamos a terminar eligiendo mal, mirando a través de las apariencias, Y al decirles esto, les dice claramente, como dice en Juan, por ejemplo, 7:24, Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio del que habla Jesús acá? El juicio que Dios plantea, los parámetros que Dios nos da. A veces nosotros cuando medimos, ¿qué medimos? Medimos con una regla, con un centímetro, con una cinta métrica, ¿sí? Se llama cinta métrica acá, porque medimos con el metro. En otros países miden con otras unidades de medida. Y nosotros tenemos unidades de medida para este tipo de cosas a veces. Entonces medimos con unidades de medida que no son las correctas. Medimos con unidades de medida diciendo, a ver cuál es, qué trae esta persona, cuáles son sus cartas de presentación, a ver si efectivamente ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Y Dios no mira esas cosas, Pablo tampoco miraba esas cosas. Por eso, antes de que los Gálatas dijeran algo, miren, la verdad, lo que eran en otro tiempo no me interesa. Lo que ustedes crean de ellos no me interesa. Si ellos tienen reputación, son de reputación en la fe. ¿Por qué? Porque han creído, han crecido y son aquellos que están impartiendo la palabra de Dios. Y están impartiendo la palabra de Dios. Lo mismo dice en 2 Corintios 10:7. Reprendiendo a los corintios, dice, miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido de que él mismo es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque estaban poniendo en duda la autoridad de Pablo. Y él dice, ustedes miran según las apariencias, ustedes no están mirando según el justo juicio de Dios. Ustedes están mirando de acuerdo a lo que ustedes consideran o piensan que debe ser un siervo de Dios.
pero no en función de lo que la palabra de Dios nos está mostrando que debe ser un siervo de Dios, o cuál es la verdad de acuerdo a Dios. Lo están mirando conforme a las apariencias. ¿Qué apariencias de qué? Apariencias a ver si está bueno, si no está bueno, si es lógico, si no es lógico. Y la palabra de Dios no es lógica, porque el Evangelio es locura para aquellos que no creen. También en Corintios lo dice, es locura para aquellos que no creen. De manera que no podemos cometer el error de mirar las cosas según las apariencias. Error que estaban cometiendo los corintios en ese momento. Error que les podría haber resultado muy, muy caro, porque podrían haber salido del Evangelio. Ese mismo error que cometieron los líderes de Israel cuando predicaba Pedro, si lo vemos en Hechos 4:13, dice: estos líderes espirituales, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, una expresión, claro, una expresión así, de desprecio con respecto a los apóstoles. Sin embargo, dice que al ver cómo hablaban, al ver efectivamente cómo se dirigían a ellos, les reconocían que habían estado con Jesús. Y esa es la verdadera muestra de aquellos que tenían esta reputación de la que hablaba Pablo. Habían estado con Jesús, pero habían estado con Jesús no solamente en vida de Jesús, sino después, en oración, en búsqueda de parte de Dios. Y nosotros también tenemos que ser reconocidos por lo mismo. Y aquellos a quienes nosotros les prestamos el oído también deben ser reconocidos por lo mismo. Que se los reconozca que han estado con Jesús. Que las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de Pablo son su meta. Y eso suele ser bastante sencillo si nosotros hemos estudiado la palabra. O sea, Pablo dice, por ejemplo, en todo estoy acostumbrado a tener necesidad y a tener riqueza. El Señor dice, el que me sigue no tendrá ni aún donde apoyar su cabeza. También dice el Señor que los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ahora, si alguien viene y nos predica lo contrario, está mintiendo. Sabemos que no es de Dios. Y tenemos que estar continuamente comparando todo lo que se nos dice con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de ser engañados. Como los gálatas estaban corriendo el riesgo de ser engañados. Y Pablo le dice, no se sometan a ellos, no busquen las apariencias, la lógica humana. Ustedes piensen que lo importante son aquellos que han estado con Jesús. Ustedes mismos pueden estar con Jesús y buscar de parte del mismo Dios las respuestas que están necesitando. Pero no vean según este tipo de cosas, dice. ¿Por qué dice? Volvemos a Gálatas. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. De manera que nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. No tenemos que hacer acepción de personas en ningún sentido. En ningún sentido. El texto de Santiago 2, del 1 al 9, que habla de la amonestación contra la parcialidad. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate debajo de mi estrado,
no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? O sea, Santiago muy claro con este tipo de cosas. Y podemos hacer una paráfrasis y decir, hermanos, si llega un predicador en un BMW con un traje de $5.000 y ustedes dicen, pase, señor predicador, predique todo lo que quiera y háblenos todo lo que quiera. Pero viene un predicador en bicicleta, con ropa usada y tal vez mal planchada, y a ese le dicen, bueno, cuando termine el que a nosotros nos gusta, te vamos a dar lugar a vos. No estamos haciendo acepción de personas y estamos buscando, teniendo malos pensamientos, como dice Santiago. Porque eso es lo que hacemos cuando tenemos un mouse en la mano y estamos en internet. Y buscamos al predicador famoso, al predicador que pueda ser presidente, al predicador que pueda predicarnos acerca de que vamos a tener más dinero, al que tiene un mejor traje y una gran iglesia. Y al predicador, sin embargo, que predica la palabra, pero habla de pecado todo el tiempo y nos exhorta a que dejemos de pecar. A ese no. A ese no. Y hacemos acepción de personas. Y Pablo se los está diciendo claramente. No miren esto, no miren este tipo de cosas. Y dice, porque Dios no hace excepción de personas. Y dice, a mí, estos, los buenos, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Nada nuevo me comunicaron. O sea que la doctrina que estaba enseñando Pablo, lo que estaba enseñando Pablo acerca del Señor y de cómo los gentiles no tenían necesidad ni de circuncidarse, ni de guardar la ley, no la ley moral, porque la ley moral es para todos, sino la ley ritual de guardar los días, guardar el sábado, guardar las fiestas, los tabernáculos, todo ese tipo de cosas. Dice, a mí nada nuevo me comunicaron ellos. Dice, o sea, no me dijeron, mira, tenés que hacer esto, hacer aquello. No, ellos me dijeron, seguí como estás. Sin embargo, esta es una característica del falso evangelio. Siempre tiene el toque de algo nuevo y atractivo que nos seduce. Y la verdad, hay que ser sincero, tienen la verdad unos mensajes que si fueran ciertos estarían fantásticos, pero lamentablemente no lo son. Pero los de reputación, los que realmente buscan la palabra de Dios, nada nuevo me dijeron. No me dijeron nada que yo no conociera. No me dijeron nada que antes no hubiéramos hablado. No me dijeron nada que no esté en la palabra o que esté fuera de la palabra. Porque si es nuevo y no está en la Biblia, entonces es malo. Y si está en la Biblia, no es nuevo, ya está en la Biblia. Entonces, nada nuevo me dijeron ellos. ¿Por qué? Porque, claro, estos falsos evangelios y falsos maestros siempre buscan algo nuevo. Siempre buscan decir o hacer algo nuevo, como los atenienses, de los cuales habla Pablo en Hechos 17. Algo que sea atractivo, que sea ganchero, que sea parecido al consejo de Dios. Es parecido, pero no es de todo el consejo de Dios. No es del todo el consejo de Dios. Yo he escuchado predicadores decir que Dios no te deja estar cansado o cosas, pero que son totalmente ajenas a la palabra de Dios. Ajenas, porque si uno escarba un poquito nomás acerca de esas cosas y nos dice el Señor que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
corren muy poquito esas mentiras. Como dicen, las mentiras tienen patas cortas, corren despacio. Si uno las persigue, ¿no? A veces uno las persigue lento para no alcanzarlas nunca, porque son atractivas. Pero este tipo de cosas, por lo general, que son cosas nuevas, atraen y tocan nuestros sentidos. Tocan nuestros sentidos. Y ahí es donde está la cuestión, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué mucha gente acepta ese tipo de cosas? ¿Y por qué yo no debiera hacerlo? Y bueno, simplemente porque mucha gente no es de Cristo, pero está dentro de la iglesia. Fue atraída tal vez porque había un buen grupo, porque le gusta, por muchas razones. Y no son de Cristo. Están dentro de la iglesia, pero no son de Cristo. Judas, desde el 17 me dice... No, estoy con el Apocalipsis. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Llama primero a tener memoria de la palabra dicha por los apóstoles, que fueron palabras totalmente en consonancia con toda la Escritura. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Durísimo. Pero es así. Es así. Habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Se burlan y literalmente se burlan de aquellos que andan en la palabra. Literalmente. Habrá burladores que andarán según sus malos deseos, los sensuales. De los mismos habla en 1 Corintios 2:14, usa otra palabra en castellano, es la misma palabra en el idioma original. 1 Corintios, vamos a 1 Corintios. Pero el hombre natural, esta palabra natural, en Judas dice sensuales, la traducen con otra palabra en castellano, es la misma palabra que utiliza ambos. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender. Los sensuales, el hombre natural, no puede entender, no tiene el Espíritu, no puede entender las cosas del Espíritu. ¿Cómo Dios va a condenar a alguien? Porque Dios debe ser amor, y si Dios debe ser amor, entonces, claro, va a salvar a todo el mundo. Y aunque peque, lo va a perdonar igual, aunque nunca se arrepienta. ¿Es lógico? Es muy lógico. No, su lógica es innegable, como dirían. Pero es mentira. Es lógica humana. Porque Dios ama a aquellos que le aman. Y perdonará a aquellos que le piden perdón y que están sinceramente arrepentidos. Pero estos sensuales predican y enseñan en las iglesias como enseñaban en Galacia, primero para entretener a aquellos que no son del Espíritu, que están dentro de él, que están con nosotros. Y a veces son los pastores de la iglesia también. Y no tienen el Espíritu, pero sí tienen mucha lógica y mucha imaginación. Y andan de acuerdo a las imaginaciones de su corazón. Y para que nosotros no andemos conforme a la imaginación de nuestro corazón. Porque
como dice Marcos 13, 22, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, estos hacen señales y prodigios para engañar a los que no tienen el Espíritu y no son los escogidos. Pero si fuera posible, me van a engañar a mí. Y si fuera posible, te van a engañar a vos. Y nos van a engañar a todos. Porque a eso es lo que buscan. Son los sensuales, los naturales, que no tienen el Espíritu, que no entienden las cosas que son del Espíritu. Claro, son una locura. ¿Cómo Dios va a juzgar a la gente y va a derramar fuego del cielo para quemar a personas? No suena lógico. Es un Dios airado, con ira, sí. Pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y Pablo hablaba con esta claridad con los Gálatas, porque claro, ya estaban siendo invadidos por falsos maestros. En estos tiempos, las iglesias, algunas parecen estar siendo invadidas por maestros de verdad, porque ya la mayoría pareciera estar cayendo dentro de estas falsas doctrinas. Y Pablo claramente les dice, bueno, esto es nada nuevo, me comunicaron los de verdadera reputación, porque no hay nada nuevo que comunicar, ya está en la Biblia, ya está en la Biblia. Todo lo nuevo que se comunicó es mentira, porque no está en la Biblia si es nuevo. Entonces él termina diciendo, bueno, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer. O sea que aquellos que nada nuevo tienen que comunicar, porque no hay, y aquellos que son de verdadera reputación en Cristo, dice, reconocieron la gracia dada a Pablo. Algo que un falso maestro jamás hace. Reconocerles a las personas que tienen gracia de parte de Dios. Porque si las personas tienen gracia de parte de Dios, ya no dependen de la gracia del falso maestro y de la falsa enseñanza. Entonces, Pablo, con diametral cordura, le dice a los Gálatas, muchachos, a ver si se me avivan un poquito y empiezan a comparar con la Biblia todo lo que se les dice. Eterno Dios, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias porque en ti, solo en ti confiamos, Padre Celestial, y tu palabra es nuestra única regla de fe y de conducta, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, obra en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, para estar listos a rechazar, Señor, toda falsa enseñanza que llegue a nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.